¿Qué tal? Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hagamos una introducción. El libro de los Salmos es el libro más grande de toda la Biblia. Tiene 150 capítulos y 2525 versículos. ¿Y el más corto? ¿Cuál es el libro más corto de toda la Biblia? Segunda de Juan, que tiene tan solo 13 versículos. El libro de los Salmos es el segundo libro más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Por su parte, el Salmo 23 es probablemente el salmo mejor conocido de todo el Antiguo Testamento. Es un salmo muy breve, tan solo tiene 6 versículos, pero se dice de él que ha hecho más bien que todas las pastillas tranquilizantes del mundo. Es un salmo que ha traído esperanza y aliento a todos los creyentes de todos los tiempos. El Salmo 23 fue escrito por el rey David y es su testimonio acerca de la fidelidad de Dios a lo largo de toda su vida. El libro de los Salmos es un libro de oración y de alabanza. Hacía de himnario para los judíos y también lo fue para los primeros cristianos. El título en hebreo es Tehilim, que significa canciones de alabanza, y tiene la misma raíz que la palabra aleluya. El título que se le dio en el griego, en latín y español fue Salmos, que significa música, tocada por un instrumento de cuerdas. Música tocada por un instrumento de cuerdas. De ahí viene el instrumento musical llamado salterio, que es un tipo de cítara, que es como una especie de guitarra sin mástil. Dice el Salmo 153, alabadlo con el toque de sofar, alabadlo con salterio, aquí está la palabra salterio, y arpa, como una guitarra sin mástil. Durante la celebración de la cena de la Pascua se cantaban algunos salmos, los llamados los salmos del Jalel, que van del 113 al 118. Si os acordáis, ya lo hemos mencionado alguna vez, el capítulo 118, el Salmo 118, es precisamente el capítulo central de la Biblia. Y el Salmo 117 es el más corto y por otro lado el siguiente, el Salmo 119, es el más largo del libro de los Salmos. El propio Jesús, cuando celebró la cena de la Pascua en el aposento alto e instituyó al mismo tiempo la cena del Señor, cantó esos salmos con sus apóstoles. Y al terminar, dice Mateo 26:30, y después de cantar un himno, es decir, un salmo de esos, del Jalel, salieron hacia el monte de los Olivos, donde prenderían a Jesús. Eso en cuanto a una especie de introducción. En cuanto a la estructura, en cuanto a las divisiones de este Salmo 23, decir lo siguiente. Este salmo tiene 3 partes y cada una
describe nuestra relación con el Señor. Pero en contra de lo que comúnmente se cree, no solo habla de la relación de un pastor con sus ovejas, también habla de un banquete y de una casa. Tiene tres partes: un pastor, un banquete o una cena o una comida y una casa. Un pastor que va desde el versículo 1 al 4, una mesa, versículo 5, y una casa, versículo 6. Tiene esas tres partes. En cuanto a la primera escena, la primera figura del lenguaje, que es una metáfora, nos habla del pastor, del buen pastor propiamente dicho. Versículos 1 al 4. El pastor es Dios y las ovejas somos nosotros. David había sido pastor de ovejas en su juventud y por tanto sabía por experiencia que un buen pastor siente hacia su rebaño afecto y preocupación, hasta el punto de arriesgar, si fuera necesario, su vida frente a las fieras, a los lobos, a los osos, etc. Jehová es mi pastor. Fijaos cómo dice. No dice Jehová es el pastor, dice es mi pastor. Primero de nada, hay que observar que este salmo se refiere a las ovejas que son de él. A las ovejas que son de él, por eso dice mi pastor, las que le pertenecen. Es decir, a los creyentes, a los salvos, a sus hijos. No está hablando de todo el mundo, solo de sus ovejas, para las cuales él es su pastor. Jehová es mi pastor. Para los demás no es su pastor. Así que nadie trate de consolarse y animarse con este salmo si no es hijo de Dios. Porque si se engaña a sí mismo, caminará por el camino ancho. Muy consolado, eso sí, pero caminará hasta desembocar por el camino ancho en el infierno. Así que cuidado. Primero, antes de consolarte con este salmo, tienes que estar seguro de que Jehová es tu pastor. Y para los creyentes, decir que el pastor provee para las necesidades de sus ovejas. Cuando estamos con él, nada nos faltará. Pero si vivimos sin hacerle mucho caso, lejos de él, si no vivimos bajo sus principios y mandamientos, entonces nos van a faltar muchas cosas. Aunque seamos de sus ovejas, nos faltarán muchas cosas. Y no experimentaremos la bondad, el beneficio de que Jehová es mi pastor. Juan 10:22, allí dijo Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y efectivamente, Jesucristo dio su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser sus ovejas. Vayamos al bosquejo. Allí nos dice: Jehová es mi pastor. Esta es la declaración general. Nada me faltará. Es lo primero que dice. Es la declaración general. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Pero a qué se refiere? Pues vamos a ver que se refiere, en primer lugar, a que como pastor provee. En segundo lugar, guía. Y en tercer lugar, protege. Provee, guía y protege. ¿De qué nos provee? Nos provee para el cuerpo y nos provee para el alma. Fijaos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La provisión del cuerpo. En lugares de delicados pastos, comida, me hará descansar, descanso. Junto a aguas de reposo
me pastoreará, bebida. El Señor, como nuestro pastor, provee para las necesidades de nuestro cuerpo. Delicados pastos, la comida necesaria. Descanso, me hará descansar. Necesitamos descansar, necesitamos dormir. Y junto a aguas de reposo me pastoreará, también provee bebida, el agua. Y no solo provee para las necesidades del cuerpo, Él como pastor provee también para las necesidades del alma. Versículo 3. Confortará mi alma. Confortará mi alma. Así que provee para las necesidades del cuerpo y del alma. En segundo lugar, guía. Fijaos, me guiará, continúa el versículo 3, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Provee para las necesidades físicas, para las necesidades del alma. Es una guía como pastor. El pastor guía, conduce a las ovejas. No solo les provee lo necesario, sino que las conduce hacia los lugares adecuados. Las guía. Y en tercer lugar, las protege. Porque ¿de qué valdría que el Señor proveyera lo necesario para nosotros y nos guiara por los caminos de justicia si luego viene el lobo y nos come? No. En tercer lugar, nos protege también. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En la vida hay peligros, sin duda, importantes. Aquel salmista, David, dice, valle de sombra de muerte. En la vida, indudablemente, hay muchos peligros. Físicos, y no solo físicos, también espirituales, incluso naturales. Así que hay motivos para tener miedo. Pero cuando Jehová es nuestro pastor, dice aquí, no temeré mal alguno. Hay motivos para tener miedo, pero cuando estamos con el pastor, la oveja, dice, no temeré mal alguno. Porque tú, el pastor, estarás conmigo. Me haces compañía. Tú caminas conmigo por esos valles de sombra de muerte. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era el instrumento de defensa del pastor y el cayado era el cayado era el que tenía con un bastón, pero con una curva para cuidar de las ovejas. La vara era un instrumento de protección contra las fieras y el cayado un instrumento para cuidar, una herramienta para cuidar a las ovejas. Volvamos al versículo 3. Confortará mi alma. Habla de, la palabra esta confort se refiere a confort, bienestar, satisfacción, gozo, armonía, equilibrio, orden, reposo, paz, etcétera. Todo eso confortará mi alma. Pero mejor traducido, mejor que confortar, sería la traducción restaurará o restaura en presente, restaura mi alma. Restaura mi alma. Aun cuando Dios permite que los suyos, nosotros, caigamos en pecado, no permite que permanezcamos tranquilos en el pecado. Dios nos deja caer en pecado, pero no permite, no nos deja caídos en el pecado, tranquilamente, sino que nos redarguye, nos inquieta en nuestro interior, ¿no es cierto? Cuando nos apartamos del Señor, cuando caemos en pecado, hay como una voz interior, como una presión que nos arrastra hacia Él. Es la doctrina de la perseverancia. Podemos caer en pecado. El creyente cae en pecado, pero siempre se levanta y continúa andando por las sendas de justicia. El no creyente, el que aparentemente es creyente, pero realmente no lo es, cae en pecado
y permanece en pecado. Se encuentra a gusto en el pecado. El creyente no se encuentra a gusto en el pecado, porque Dios no le deja. En la vida cristiana muchas veces caemos en pecado y en otras ocasiones, y en todas esas ocasiones necesitamos que el pastor nos redarguya, nos restaure, nos sane nuestras heridas y nos encamine nuevamente por las sendas de justicia. Pero también Él restaura nuestra alma en el sentido de confortar, como traduce la Reina Valera del 60, confortará mi alma. Aunque no caigamos en pecado, a veces necesitamos ser restaurados en el sentido de confortados. Cuando estamos pasando por un malestar, Él nos restaura y nos conforta para que tengamos bienestar. Cuando pasamos por una tristeza, Él nos restaura el gozo. Cuando pasamos por un desequilibrio, Él nos da equilibrio. Cuando pasamos por desorden, por caos, por confusión en nuestras vidas, que a veces estamos en eso, en desorden, caemos en el caos, caemos en la confusión, pues el pastor va, nos busca y nos da orden, estabilidad en nuestra vida. Cuando estamos desasosegados, tantas veces que estamos desasosegados y confusos en nuestro interior, Él nos da paz. Así que en el sentido de confortar, también está implicado en la restauración de nuestra alma del buen pastor. Dice también en el versículo 3, me guiará por sendas de justicia. Él no solo nos provee para nuestras necesidades, sino que nos guía. Establece nuestra meta. ¿Cómo nos guía? A través de su palabra. No hay una vocecita interior por la que nos guía. Nos guía exclusivamente por su palabra. Ahí en su palabra tenemos toda la guía que necesitamos, todas las instrucciones, todos los mandamientos, toda la enseñanza que necesitamos. Todo lo que Dios ha querido decirnos nos lo ha dicho en su palabra. Así que, ¿quieres tener la guía de Dios? Pues ahí la tienes, en su palabra. Me guiará por sendas de justicia. ¿Cómo? En su palabra, a través de su palabra. Cuando pecamos y nos salimos del camino estrecho, Él nos restaura y nos guía para que volvamos a la senda de justicia. Es decir, al camino recto del deber en el que nos instruye por medio de su palabra. Dice también en el versículo 3 que eso lo hace por amor de su nombre. Por amor de su nombre. El pastor protege su honor. Dios protege su honor porque si él perdiese una sola de sus ovejas, no sería un buen pastor. Dios nos cuida. ¿Por qué? Por dos razones. Vamos a empezar con la segunda. En segundo lugar, porque nosotros lo necesitamos. Nos cuida porque nosotros lo necesitamos. Pero, en primer lugar, por Él mismo. Porque si no lo hiciera, no sería un buen pastor. Y Él no puede sino actuar sino de acuerdo a su naturaleza y a sus atributos, a lo que Él es. En el versículo 4 dice que porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo, dice David a Dios. El Señor prometió estar con nosotros siempre. No un ratito, no cuando lo necesitamos, sino siempre. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, Él siempre camina con nosotros a nuestro lado por este camino estrecho y difícil que es la vida cristiana. En el Evangelio de Mateo encontramos esa promesa 3 veces, al principio, a la mitad
y al final del Evangelio. Dice en Mateo 1:23, «He aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Ya en el capítulo 1. El propio nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Y en Mateo 18, hacia la mitad del Evangelio, versículo 20, nos promete: donde 2 o 3 o más están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, de una manera especial. Y finalmente Mateo 28:20, después de darnos la gran comisión, él dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, no uno sí, uno no, sino todos los días hasta el fin del siglo. Así que esa es la primera escena que figura en el Salmo 23, la metáfora del buen pastor. Pero hay dos más: la mesa y la casa. ¿Os acordáis? El pastor, la mesa y la casa. Versículo 5 nos habla de una mesa. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es maravilloso ser su oveja, pero fijaos, es mejor estar sentado a su mesa. Y todo esto en presencia de nuestros enemigos. Hay seguridad en su mesa, a su lado. Esta escena obviamente no se puede referir a una oveja, sino a una persona. Las ovejas no se sientan en la mesa. Así que ha cambiado la figura, la imagen. Pasó de un pastor ahora a una mesa, a un invitado, a un banquete. Ya no somos ovejas, ahora somos invitados a su banquete. Por tanto, nos damos cuenta de que la imagen ha cambiado, porque se trata de una persona, ya no de una oveja. Ya no estamos hablando de un pastor que nos cuida, sino de alguien que nos ha invitado a comer. Quizás nos ha invitado a un banquete. Describe a un anfitrión misericordioso, bueno, que protege y provee abundantemente para sus invitados. El hecho de verter aceite perfumado sobre la cabeza del huésped, del invitado, era como un signo de amistad y hospitalidad. Y el hecho de que la copa estaba rebosando representa abundancia. Él nos da a rebosar lo necesario en plena abundancia, todo lo que necesitamos. Y la tercera escena la encontramos en el versículo 6. Primero hablamos de un pastor, ahora después hablamos de una mesa a la que nos invita, somos invitados, y en tercer lugar de una casa. Dice en el versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, aquí está, en la casa de Jehová moraré por largos días. La escena vuelve a cambiar de nuevo. Es bueno que Dios nos cuide como un pastor, no cabe duda, como un pastor de ovejas. Es mejor que Dios nos invite a comer en su casa, a un banquete en su casa. Pero mejor aún es que Dios nos lleve a vivir con Él. ¿No es cierto? En su casa y por toda la eternidad. Así que las figuras del lenguaje, las escenas que encontramos aquí, van progresando en calidad. Primero éramos oveja, luego somos invitados a comer en su casa, pero finalmente somos invitados a quedarnos en su casa, a vivir con Dios en su casa para siempre.
Nosotros, como sus hijos, no solo queremos estar con Él, sino que Él, como nuestro Padre, desea que nosotros estemos con Él para siempre. Más aún, no solo somos invitados a un banquete de bodas, no solo somos invitados a vivir con Él para siempre, sino que lo que somos nosotros es la novia de su Hijo. No una persona cualquiera, sino la novia de su Hijo, que nos casaremos con Él cuando el Señor venga en su segunda venida. Finalmente leer Juan 14, versículos 2 y 3. Dijo el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La última figura era la de una casa. Y el Señor dice que en su casa, en la casa de su Padre, muchas moradas, muchas viviendas, muchas habitaciones hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando el Señor ascendió a los cielos, dijo: voy a preparar lugar para vosotros, para nosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que el Señor ha prometido prepararnos lugar en el cielo y venir a buscarnos para llevarnos al cielo, donde estará nuestra morada eterna. En una gran ciudad, la Jerusalén celestial, donde tendremos comunión personal, directa, incluso física, con la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, quien adquirió naturaleza humana en alma y en cuerpo por la eternidad. No solo somos ovejas, no solo somos invitados a comer en su casa, sino que somos invitados a vivir en su casa. Y yo añado, aparte del Salmo del Salmo 23, que además somos la novia del Hijo del Padre, con quien nos casaremos cuando Él venga a buscarnos por segunda vez. Así que animémonos, consolémonos y sintámonos animados y esperanzados a través de este Salmo. Amén.